Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por el bendito privilegio que tú nos das, Señor, de acercarnos a ti, Señor, por medio de tu palabra, de tu enseñanza, Señor, de tus verdades. Oh, Señor, danos la gracia, oh Dios, no solamente para enseñarla, Señor, para predicarla, sino para vivirla y obedecerla, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito eterno, Señor, para con nosotros. Como dice tu palabra, Señor, y como veremos en este día, para que andemos como es digno, Señor, de nuestro llamamiento. Ese llamamiento glorioso que tú nos has hecho, Señor. Oh, Señor Dios, úngenos con tu espíritu, Señor, a cada uno de nosotros. Danos, Señor, tu preciosa unción. Oh, Señor, llénanos, Señor, del espíritu de gracia y de verdad, Señor. Oh, Señor, que en nuestros corazones solamente haya un anhelo, solamente haya una oración, Señor, un deseo, y es el de acercarnos a ti cada día más, Señor. De vivir, Señor, caminando, Señor, junto a ti, andando contigo, Señor. Señor, enséñanos tus caminos, oh Dios. Enséñanos, Señor, instrúyenos, Señor. Enséñanos, Señor, tus mandamientos, tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para que miremos la maravilla de tu ley, de tu palabra, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a exponer con el fluir de tu espíritu tu palabra, Señor, para que se cumpla, Señor, lo que tú dices, Señor, que la exposición de tu palabra alumbra, ilumina, Señor, y nos hace entender, oh Dios. Señor, gracias por cada hermana ahí, Señor. Señor, y por todos aquellos, Señor, que escucharán estos mensajes. Señor Dios, que tú trates, Señor, con todos aquellos, oh Dios. Oh Señor, que dispongan de su tiempo para escuchar, Señor, estas verdades preciosas. Envíanos, Señor, tu luz y tu verdad, oh Señor. Oh Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada a través de nosotros. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, el lunes concluimos el tema de la iglesia y la misión de la iglesia. Ya concluimos ese tema, la iglesia y la misión de ella. Hoy vamos a seguir con otro tema muy importante y es acerca de nuestro llamamiento y elección. Ese es el tema que vamos a estar viendo durante varias clases. Nuestro llamamiento y elección. Ustedes saben que Dios nos ha hecho un llamamiento glorioso. No es un llamamiento cualquiera que Dios nos ha hecho. Dios nos ha hecho un llamamiento glorioso, supremo y un llamamiento especial. Y nosotros debemos honrar a nuestro Dios, como decíamos en la oración, andando como es digno de ese llamamiento que Dios nos ha hecho. Amén. Debemos andar como es digno del llamamiento que Dios nos ha hecho. Hay muchos llamamientos, muchos llamados, pero hay un llamado que se llama el supremo llamamiento.
y lo veremos con el favor de Dios en este estudio. Y ese es el llamamiento que Dios nos ha hecho, el supremo. ¿Qué significa supremo? Significa el más alto, o sea, lo máximo, el llamamiento más sublime y glorioso. Amén. Ese es el llamamiento que Dios nos ha hecho. Nosotros no podemos imaginar el privilegio de que Dios nos haya llamado y escogido para andar en su camino, para ser parte de su reino y participar de lo que Él es. En Mateo 20, versículo 16, escuchen lo que dice el Señor Jesús. Mateo 20, 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hay varios puntos en este pasaje que me gustaría resaltar. Esa palabra el Señor la dijo hace 2000 años. Y Él dijo, los primeros serán postreros. Pero dice que los postreros serán primeros. Nosotros somos esos postreros, esos últimos, porque estamos viviendo en los tiempos finales. El Señor nos llamó y nos escogió para que vivamos en la consumación de los siglos. Ya al final. Y esos postreros que somos nosotros, escogidos en el tiempo del fin, ahí dice que somos primeros. Qué privilegio más grande. Por eso es que la Biblia dice que muchos profetas y sabios desearon ver y oír las cosas. No solamente que los apóstoles vieron y escucharon de Cristo, sino las cosas que están reservadas para nosotros. E incluso, como dice el hermano Marvin en el curso El Tabernáculo de David, esa es una de las palabras que más me impactó cuando escuché ese mensaje en 1998. Él decía que ellos, los apóstoles, anhelaron vivir en estos tiempos. En estos tiempos que vemos así oscuro, vemos que las cosas van de mal en peor. Estos tiempos donde la gente llama a lo bueno malo, a lo malo bueno, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Ellos anhelaron vivir en estos tiempos. Ustedes recuerdan lo que leímos en Isaías 60, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero el pasaje sigue, el Espíritu Santo sigue diciéndonos algo en Isaías. Está bien, las tinieblas están cubriendo la tierra y la oscuridad las naciones. Porque como dice Primera de Juan 5, el mundo yace bajo el maligno. Pero Isaías dice, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Será vista su gloria que es Cristo. Y eso trae a mi memoria una palabra que el Señor le dijo a Eugenio de nosotros. Y se la voy a compartir. El Señor le dijo al hermano Eugenio, yo seré visto en ellos, refiriéndose a nosotros. Yo seré visto en ellos, dijo el Señor a Eugenio. Dice, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista
¿Quién? Cristo, la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros esperamos. Esa es nuestra esperanza. Amén. Dicen que no hay momento más oscuro que cuando está a punto de amanecer. El momento más oscuro es precisamente cuando está a punto de amanecer, cuando está a punto de clarear el alba. Ahí es el momento más oscuro. Entonces estamos viviendo en el momento más oscuro de la historia, pero es porque está a punto de amanecer. Esos hombres y mujeres que Dios ha escogido, ustedes mujeres, escogidas por el Señor, muy pronto serán ungidas con el Espíritu Santo y el poder, y a través de ustedes el Señor hará las mismas obras que Él hizo y aún mayores. Eso está a punto de tener lugar. Esa gloria muy pronto será manifestada en cada una de ustedes. Por eso es que debemos andar conforme o como es digno de nuestro llamamiento. Debemos andar como es digno. Y algo que les he enfatizado es el tema de santificarnos, consagrarnos a Dios, procurar la limpieza, la pureza que recibimos cuando caminamos a la luz de Dios, cerca de Dios. Entonces, anímense, que ustedes son esa generación que Dios ha preservado en estos postreros tiempos para manifestar su gloria y su poder como nunca antes en la historia. Esto no tiene precedente lo que viene. No tiene precedente. Imagínense, Cristo dice, y aún mayores harán, mayores obras que la que Él hizo. Y si leemos en Juan 15, ahí dice que nadie ha hecho las obras que Cristo hizo. Nadie ha hecho las obras que el Señor hizo hace 2000 años. Nadie. Recuerden que es un resumen de resumen de resumen lo que hay en los evangelios de las obras que Cristo hizo. El apóstol Juan dijo al final de su evangelio que si se escribieran las cosas que Cristo hizo, no cabrían en los libros las obras gloriosas que Él hizo. Nadie ha hecho obras mayores que la que Él hizo, pero Él promete a la iglesia del fin, a esos postreros que serán primeros, primero en importancia, primero en todo, a esos que se sentarán eternamente a su lado, a su derecha. Él promete a esa iglesia, Él les dice, y ustedes harán cosas aún mayores. Porque Él se va a manifestar en toda su plenitud, en toda su gloria y majestad. Jesucristo será manifestado en estos últimos días. Por eso dice Isaías 30:26. Isaías 30:26.
Dice que la luna en la Biblia es la iglesia. Dice que la luz de la luna será como la luz del sol. La luz de la luna, o sea, de la iglesia, será como la luz del sol. El sol es Cristo en la Biblia. El Salmo 84 dice, porque sol y escudo es Jehová. Dios es el sol. Cristo es el sol. Pero él promete en Isaías 30:26 que la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol será 7 veces mayor. El número 7 en la Biblia habla de plenitud. Es un número que habla de algo completo, algo perfecto. O sea, ahí el profeta nos está diciendo que la luz del sol, la luz de Cristo, va a brillar en toda su plenitud. Será 7 veces mayor, como la luz de 7 días. Así se va a manifestar nuestro Señor. Y esa manifestación será en nosotros y a través de nosotros. Esos postreros hombres y mujeres serán primeros. Serán primeros. Primeros en todo. Yo recuerdo que el Señor me dijo una vez a través del Cherry que el menos usado de los hombres del fin será superior a Moisés. Eso no es cualquier cosa. Estamos hablando del hombre más usado por Dios en la Biblia. Y Dios dice que el más pequeño, el más insignificante, el menos usado de ustedes será superior a Moisés. En otras palabras, será como Cristo. Recuerdan, como dice Lucas 6:40, que el discípulo que fuere perfeccionado será como el Maestro, como Cristo. Amén. Entonces, esa es la bendita esperanza que tenemos. Y es a eso que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a cosas gloriosas, a cosas sublimes. Él nos ha hecho un supremo llamamiento. Y pidámosle que nos dé la gracia de honrar ese llamamiento y vivir a la luz del mismo. Amén. Entonces, los postreros serán primeros. Yo creo que ya entendimos esa parte. Y lo segundo dice, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados, pero de esos muchos que son llamados, Dios escoge a unos poquitos. Ustedes recuerdan, y lo vamos a ver en un momentito, al Señor lo seguían multitudes
Y habían muchos discípulos en ese grupo que seguían al Señor. Muchos discípulos. Pero de esos muchos discípulos, el Señor escogió a 12, porque muchos son llamados. O sea, esos muchos discípulos estaban en el grupo de llamados, pero Pedro, Juan, Jacobo, etcétera, ellos llegaron a ser escogidos. Amén. O sea, es mayor ser escogido. Son tres niveles que hay en Dios: llamados, escogidos y fieles. Fieles es el más alto. Amén. Entonces, muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y tengan la certeza que nosotros estamos en ese grupo de los que somos, de los que son escogidos. Amén. Nosotros estamos ahí incluidos en ese grupo de escogidos. Fíjense lo que dice Marcos 3:13. Marcos 3:13 y 13 al 15. Dice, después subió al monte, o sea, Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso. O sea, no a todos los que querían, no, no. A los que él quiso. Él es quien decide. Él es quien determina. Él hace su voluntad. Él llamó así a los que él quiso. Qué bendición es saber que nosotros estamos ahí entre esos que él quiso. Él llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Cuando el Señor nos llama, acudimos a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ese es el principal objetivo al cual Dios nos llama. Y ese es el privilegio más alto, estar con él. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Qué maravilloso, ¿eh? Para eso él nos llama y nos escoge, para que estemos con él eternamente. Amén. Y para enviarlos a predicar, el Señor quiere usarnos. Hablamos mucho de la predicación, que es una de la misión una de las misiones de la iglesia es la predicación. Pero lo primero es ser llamado y escogido para estar con él. Porque si estamos con él, si vivimos con él, vamos a predicar lo que escuchamos de él. Lo que escuchamos andando en la cercanía de él. Amén. Dice, y que tuviesen autoridad. Dios quiere darnos su autoridad, su poder, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para eso es que el Señor nos llama, para que estemos con Él y para usarnos para su gloria.
usarnos en la predicación, usarnos por medio de la autoridad que nos da, haciendo milagros, sanando. Todo eso lo glorifica a Él. Para eso es que el Señor nos llama. Amén. En Lucas 6, es un pasaje paralelo al que leímos de Marcos 3. Dice Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios o en oración a Dios. Él fue al monte a orar. Fíjense, pasó la noche orando a Dios, buscando la dirección de Dios, buscando la fortaleza de Dios, su guianza. El verso que sigue revela principalmente qué era lo que Jesús oraba al Padre durante toda la noche. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Él estaba orando para que el Señor lo guiara en la elección de los 12 apóstoles. Por eso él pasó la noche orando a Dios, para que el Padre le mostrara a quienes él había escogido. Amén. Y escogió a 12 de ellos, de esa multitud de discípulos. Escogió solo a 12, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. ¿Vamos entendiendo? ¿Me están escuchando? Sí, varón. Sí, Y vamos captando, ¿verdad? sí, Amén. sí. Sí, Amén. Amén. Entonces estamos viendo que el Señor fue quien nos escogió para llevar a cabo su gran propósito. Amén. Todo será magnificado en estos últimos días. Lo está haciendo. Así como será la gloria, así también serán las tribulaciones. La una no va sin la otra. Las tribulaciones van acompañando la gloria. La Biblia lo dice eso claramente. La Biblia nos habla de eso. Por ejemplo, en Romanos 8, versículos 16 al 18. Escuchen lo que dice el Señor aquí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, que es el privilegio más alto que hay. Porque eso significa que tenemos la naturaleza de Dios. Tenemos el ADN de Dios. Así como un niño tiene el ADN de su padre en lo natural, también en lo espiritual. Nosotros tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial, porque la vida de Cristo vive en nosotros. El Hijo Eterno de Dios vive dentro de nosotros, de manera literal. Eso no es simbólico, eso es real. Y uno puede sentir al Señor dentro de uno.
Eso se experimenta. Amén. Entonces Romanos 8 sigue diciendo, y si hijos, también herederos. Vimos una enseñanza acerca de ese punto, donde veíamos que Dios es nuestra heredad. Dios es nuestra herencia. Amén. Porque nosotros somos reyes y sacerdotes según la Biblia. Y los sacerdotes tienen una herencia. Y esa herencia es Jehová mismo. Según Deuteronomio 18, según el Salmo 16:5, Dios es nuestra heredad, nuestra herencia. Amén. Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjense lo que dice, vean, luego de mencionar esa gloria de que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No sé si ustedes están ahí en Romanos 8 conmigo, pero dice, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, tenemos que padecer juntamente con Cristo. Eso no es algo opcional. El sufrimiento acompaña a la gloria, siempre, siempre. Fíjense lo que dice el versículo 18, Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones, eso que padecemos, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara el sufrimiento con la gloria. La gloria es mucho mayor. Amén. Hay algunos que enseñan hoy en día que nosotros no tenemos que padecer, porque según ellos ya Cristo padeció todo y pagó el precio y nosotros no tenemos que padecer. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en Hechos 14:22, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Como la Biblia desenmascara esa mentira satánica. Pero también en Lucas 9:23 dice Cristo, y decía a todos, no solamente a algunos, a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz habla de sufrimiento. El Señor dice que debemos tomar su cruz cada día. Entonces, el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Y tengamos presente que esas aflicciones, ese sufrimiento, esas tribulaciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Zuleika, lee por favor 2 Corintios 4:17. ¿Me escuchaste, Zuleika? Sí, sí, ahora inicio. ¿Qué dice 2 Corintios 4:17. 4? Sí, Dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. qué precioso, ¿eh? Entonces, si pasamos por tribulaciones, Pablo le llama leves tribulaciones o ligeras tribulaciones en comparación con la gloria eterna que está siendo formada en nosotros.
Amén. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, esa tribulación. Amén. Entonces vale la pena que nos sometamos a los sufrimientos, a las pruebas, a las tribulaciones. Primera de Pedro 1:11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, o sea, hablando de los profetas del Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano dos cosas. Dos cosas anunciaba el Espíritu Santo a través de los profetas. Primero, los sufrimientos de Cristo y dice, y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Entonces, hay un cantante mundano que dice que hay que sufrir para ser feliz. Entonces, es así, la gloria y el sufrimiento van de la mano. Amén. Entonces, a eso Dios nos ha llamado. Si ustedes quieren saber más de eso, lean la segunda de Corintios 11, por ejemplo, ya habla de los sufrimientos de Pablo como apóstol. Pero vayámonos a los sufrimientos de Cristo, todo lo que él padeció. Él fue desfigurado en la cruz. Él fue, lo pusieron de tal manera que era irreconocible. Eso hicieron con el Maestro, con nuestro Señor. Y tenemos que tener presente que esos sufrimientos son por causa de la justicia, no son por causa de pecado. El apóstol Pedro dice que es mejor que padezcamos por hacer el bien que por hacer el mal. Porque hay una recompensa cuando sufrimos por causa de Cristo. Amén. Por causa de pecado, no, no. Pero por causa de Cristo hay recompensa. Amén. Eh, la primera carta de Pedro habla mucho de los sufrimientos, pero al mismo tiempo es una de las cartas que más habla de la gloria. Habla mucho de la gloria de Dios, el apóstol Pedro. Mucho. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Fíjense lo que dice este apóstol. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las pruebas que vienen a nuestra vida no son cosas extrañas. Eso es parte de la vida del cristiano. Eso es normal. Recuerden que nosotros somos aborrecidos porque no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, a la Jerusalén celestial. Somos un pueblo celestial, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por esa causa somos vituperados aquí en este mundo. ¿Qué dice Pedro? Si no gozaos, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
la revelación de su gloria. Él va a revelar su gloria a través de cada uno de nosotros. Amén. Su gloria va a ser vista en nosotros y a través de nosotros. Sigue diciendo el apóstol, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Fíjense, es una bienaventuranza sufrir por causa de Cristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esa es la causa por la cual padecemos, la principal. Porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y eso es lo que odia el enemigo de la justicia. Eso que él ve en nosotros. Eso que él sabe que es lo que le da la estocada final a él. La vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que él aborrece. Él aborrece esa palabra que dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque como decía Eugenio, el Señor le dijo, yo seré visto en ellos. Pero yo no le dije la segunda parte. La segunda parte es, y ellos vencerán a la bestia. De manera que nosotros estamos incluidos en el Apocalipsis 12, en esos vencedores que vencerán a los enemigos. Entonces, la razón por la cual somos vituperados es porque el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dios es glorificado cuando nosotros padecemos por causa de la justicia. Amén. Y eso es parte de nuestro llamamiento, padecer por causa del Señor. Pedro dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Por esas cosas, si no debemos, porque no debemos practicar nada de eso. Pero si alguno padece como cristiano, viviendo una vida justa, piadosa delante de Dios, una vida como a Dios agrada, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Entonces, debemos regocijarnos cuando el Señor nos permite que nos hallemos en diversas pruebas. Como dice Santiago, Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Y él continúa diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona que Dios promete a los que le aman, ¿verdad? Pero tenemos que padecer, tenemos que someternos a los vituperios de Cristo. Es impactante la vida de Moisés. La vida de Moisés, les compartí hace un momento que el Señor dijo a través del paisano,
y el más pequeño será superior a Moisés, el más pequeño de ustedes. Entonces, si Moisés sufrió mucho, ustedes saben todo lo que él padeció, tanto en Egipto como en el desierto. Le tocó pastorear a un pueblo contradictor que siempre se levantaba contra él, se rebelaba contra Moisés, contra Dios. Ese fue el pueblo que él pastoreó en el desierto. Imagínense más de 1 millón de gente en ese desierto, porque la Biblia dice que eran 600 mil y algo de los hombres, solamente los hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y generalmente las mujeres son más. O sea, ahí había probablemente 1,5 millones o más. Y todos, excepto Josué, Caleb, Aarón y unos poquitos, todos se rebelaban constantemente contra Moisés en el desierto. Estamos hablando de un hombre que era posiblemente el príncipe de Egipto. Él era hijo de la hija de Faraón. Y según se cuenta en algunos escritos, cuando la hija de un faraón adoptaba un hijo, lo prohijaba, era generalmente porque ellos no habían tenido hijos. Generalmente. No sabemos si tenían algunos o si era Moisés solo el que habían prohijado. El asunto es que Moisés era un heredero al trono de Egipto. Omar, una pregunta. El sufrimiento uno tiene que tomarlo, bueno, digo yo, el sufrimiento no acerca más a Dios cuando viene de Dios, ¿verdad? Claro que sí, claro, Dios está ahí. Incluso el sufrimiento es porque Dios está con nosotros. Estoy hablando de un sufrimiento causado por la justicia, no cuando nosotros eh, cometemos desaciertos. Sufrimiento por causa del Señor. Por eso dice gozaos cuando estemos pero es cuando es en el Señor. Si es un sufrimiento por causa de la injusticia, de hacer cosas indebidas, ya ahí es distinto. Pero cuando es una prueba que viene por causa del Señor, un ataque del enemigo, eso produce una gloria mayor en nosotros. Recibimos una gracia mayor de parte de Dios. Amén. Y eso lo vimos cuando estudiamos el tema de la gracia de Dios. Entonces, con relación a Moisés, vayamos a Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11, todos. Hebreos 11. Me gustaría que Priscila lea Hebreos 11, del 23 al 27. Ok, ya va. Sí, Hebreos 11, versículos 20 23 del al 23 27. al 27. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Vean qué cuadro más glorioso de este hombre. Un hombre que es considerado como el más usado por Dios de todos los tiempos. Fíjense, lo primero es que cuando él fue grande, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Pero la Biblia dice que él hizo eso por la fe. Eso no fue por un impulso que él lo hizo, no, no. Fue que Dios trató con él. Por eso dice por la fe. Ustedes recuerdan lo que veíamos en Romanos 10:17. Ahí dice que la fe viene por el oír. Eso significa que él oyó la voz de Dios. Amén. Cuando aquí dice vez tras vez por la fe, por la fe, por la fe, deben tener presente eso, que ellos escucharon la voz de Dios y la obedecieron. Amén. Porque la fe se perfecciona cuando obedecemos eso que Dios nos manda. Recuerden que la fe sin obra es muerta. Entonces Moisés escuchó la voz de Dios. Dios le habló a él en Egipto. Y por eso él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya ahí el Señor le había dado una, por lo menos vamos a llamarlo así, una pequeña visión de su gloria eterna, de lo que tenía para él. Por eso él fue capaz de dejar aún ese reino que le estaba reservado en Egipto. Él fue capaz de dejar eso. Estamos hablando de un hombre que pagó un precio muy alto por Dios. Por eso llegó a ser tan importante para Dios también. Porque si nosotros nos damos a nosotros mismos por Dios, por entero por Dios, Dios hace lo mismo por nosotros. Dios le decía a un hermano que si Dios llega a ser lo más importante para ti, tú también llegarás a ser lo más importante para Dios. Amén. Entonces, este hombre pagó un precio muy sublime. Él dejó un reino, un imperio, por seguir al Señor Jesucristo, por obedecer esa voz que le habló en Egipto. Y voy a ir de un saltito a Hechos, Hechos capítulo 7, porque ahí se nos revela de una manera clara que ya Moisés sabía cuál era el propósito que Dios tenía con él. Moisés sabía que Dios lo iba a usar para libertar al pueblo de Israel, para sacarlo de la esclavitud. O sea, Moisés llegó a ser una figura de Cristo, un tipo de Cristo, el libertador. Escuchen lo que dice en Hechos 7. En Hechos 7:22, tú podrías leerlo, Pris. Hechos 7:22 al 25. Ok. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel.
Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Fíjense, él de niño, desde niño, él fue educado, enseñado, enseñado, instruido en toda la sabiduría de los egipcios, porque él era hijo de la hija de Faraón, él fue prohijado por ella. Entonces ellos sabían que tenían que preparar a ese hijo para cuando llegara al trono. Entonces Moisés fue un hombre preparado en toda la sabiduría. Y dice que era un hombre poderoso en palabras y obras. Moisés no era cualquier cosa. Moisés fue un hombre preparado en lo secular. Tenía una preparación muy, pero muy alta. Imagínense, estudió en la mejor escuela de Egipto. Era hijo del rey. Pero fíjense lo que pasó, y eso que leímos en Hebreos 11, en el versículo 24. Eso que leímos en Hebreos 11:24 tuvo lugar aquí, lo que dice en el versículo 23. Pero cuando hubo cumplido la edad de 40 años, cuando ya él era adulto, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero lo que yo quiero resaltar es lo que dice el 25. Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad o salvación por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Qué significa eso ahí? Que ya Moisés sabía que su llamado era libertar al pueblo de Dios. El llamado de Moisés era un llamado a libertar al pueblo de Dios que estaba en la esclavitud. ¿Y saben algo? Eso es parte de nuestro llamamiento, sacar al pueblo de Dios de Egipto. El pueblo de Dios se halla en Egipto hoy en día. Por eso ustedes ven todas esas cosas, esos cultos tan extraños. Y yo no voy a generalizar, pero en muchos de esos cultos no es el Espíritu de Dios que se mueve. El Espíritu de Dios es un espíritu de orden, de decencia, de decoro. La mayoría de esas cosas que ustedes ven hoy en día en los cultos, y perdónenme que lo mencione así, en los cultos pentecostales principalmente, no es el mover de Dios. Entonces, nosotros estamos llamados a sacar al pueblo de Dios de Egipto. Hay muchos Una espíritus. pregunta, Omar. Yo quiero preguntarte, eso que tú te refieres de esos cultos pentecostés, ¿verdad? Yo he visto en, qué sé yo, en flyer así que ponen en Instagram o cualquier cosa, cuando esos pastores están sacando de qué espíritu.
y que la gente cae y ese tipo de cosas. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Eh, yo nunca he visto en el ministerio de Jesús ni en el ministerio de los apóstoles que cuando ellos oraban por alguien, lo tumbaran, excepto en algunos casos de liberaciones que Cristo llevaba a cabo de muchachos que tenían demonios, que en ese caso ellos sí lo tumbaban. Lo que te quiero decir es que Dios no tumba, nunca, es muy difícil que te tumbe. En esa visitación, por ejemplo, de Hechos 2, que es la visitación más grande hasta el momento, solamente será superada por la visitación que nos espera a nosotros. Tú no ves que ellos estaban arrastrándose por tierra, nada de eso, ¿no? Ellos lo que estaban era danzando, gozándose, magnificando a Dios, a esa multitud que estaban ahí, que eran judíos, pero que se habían criado en otros países, que tenían otro lenguaje, otro idioma. Dios le habló en el idioma de ellos. Eso fue lo que el Espíritu Santo hizo ahí. Lejos de ellos arrastrarse como serpientes, como lo hacen muchos en esos servicios que hemos visto, ellos lo que estaban era glorificando a Dios, magnificando a Dios, exaltando a Dios, contemplando su belleza. Entonces en los evangelios tú encontrarás algunos casos donde esas personas que estaban poseídas por espíritus inmundos, cuando veían a Cristo caían. Esos casos. Entonces, eh, a la luz de la Biblia es cuestionable eso de estar tumbando, de estar revolcándose en el piso y haciendo un sinnúmero de cosas que se ven hasta fea, horrible. Amén. Entonces, no sé si captaste, Gris, la respuesta. Sí, porque a veces yo, yo me encontraba eso raro, tú oye, y yo he visitado iglesias y pasa eso, pero yo soy muy creyente en Dios, temo mucho a Dios, oro mucho y a mí nunca me ha pasado eso. Y yo decía, Así pero es. será una persona en particular, decía yo. Otra cosa a propósito, tengan cuidado si alguien ora por ustedes. No pueden permitir que cualquier persona le imponga las manos. No deben permitir eso, a no ser que sea su pastor. ¿Entienden? No permitan eso. Porque cuando uno impone las manos, esa persona recibe de la dignidad que uno tiene, de lo que tenemos. Lo que tenemos es impartido en ellos. Entonces, si es una persona que tiene mala influencia, esa mala influencia puede ser impartida, salvo que Dios milagrosamente te libre de eso. Entonces, no se debe. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no imponga con ligereza tus manos a nadie. Y entonces, Omar, cuando hay pastores que le dicen a los intercesores de la iglesia que oren por una persona, ¿eso es correcto o incorrecto? Eso es correcto, pero el asunto es si esa persona realmente tiene el Espíritu de Dios. ¿Entiendes? Ese es el tema, si realmente tiene el Espíritu de Dios. Si tiene otras influencias, eso
Eso es impartido, puede ser impartido. Y además, cuando uno impone sus manos sobre otra persona, también lo que esa persona tiene le es impartido al que está imponiendo las manos. Eso yo lo aprendí del pastor Marvin. Entonces, eh, tiene que ser su pastor quien imponga las manos. Amén. O puede ser también un líder, pero que sea persona que tengan el Espíritu de Dios. Amén. Ustedes pueden verlo por el testimonio. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, el testimonio, el Espíritu Santo da testimonio de eso. Amén. Como vimos que dice Romanos 8, que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, debemos tener cuidado con esa parte. Entonces, veíamos que Moisés sabía cuál era el plan de Dios, el propósito de Dios con él, que era libertar al pueblo de Dios. Amén. Pero hay otras iglesias también que son otro extremo. Por ejemplo, los bautistas, ellos no creen. Se parecen mucho a los saduceos, ellos, porque ellos no creen, por ejemplo, en el bautismo en el Espíritu Santo, no creen que Dios pueda usarnos con poder hoy en día. Para ellos ya todo eso cesó. Esa es la doctrina del cesacionismo, si ustedes lo escuchan. Eso se refiere a que ya todos los dones, algunos ministerios de Dios ya cesaron, según ellos, pero no según la Biblia. Amén. Entonces Moisés sabía que Dios lo había llamado para libertar a su pueblo. Amén. Priscila, tú podrías leer el versículo 35 ahí mismo, de Hechos 7. Dice así. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces Moisés llegó a ser el libertador del pueblo de Dios. El libertador. Amén. Entonces, nosotros estamos llamados también. Y el llamamiento nuestro es aún más glorioso que el de Moisés. Amén. Entonces, vamos a seguir en Hebreos 11. Vamos a concluir aquí. Dice que Moisés, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Lo vimos en Hechos 7. Fíjense lo que él hizo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él prefirió ser maltratado, ser atribulado. Él prefirió sufrir con el pueblo de Dios que sentarse en el trono de Egipto. Él prefirió eso. Prefirió eso antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Los deleites pecaminosos del pecado son temporales y siempre traen un dolor eterno a nuestra alma. Eso es lo que el pecado hace, matarnos. Recuerden que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que el pecado hace, matarnos, separarnos de Dios. La paga del pecado es muerte. O sea, perdemos la vida cuando pecamos, la vida de Cristo. Esa es la paga del pecado, la separación de Dios, la separación de aquel que es la vida. Amén. Entonces, los deleites temporales del pecado
son como ahí dice, son temporales, son efímeros. Ahora los gozos que el Señor nos da son eternos. Vamos ahí a Isaías 51. Si tú puedes leer a Isaías 51, 11. No, primero versículo 3. Isaías 51, versículo 3 y el versículo 11. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y luego el versículo 11, ¿verdad? Sí, Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ese es el gozo de Dios. Esos son los deleites de Dios, deleites eternos, duraderos. Los deleites del pecado son efímeros y en vez de traer felicidad, traen dolor. Amén. Entonces Jehová consolará a Sión, a nosotros, su iglesia. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Fíjense lo que Dios hará. Aún los desiertos, los lugares más difíciles, Él los cambiará en paraíso. Esa palabra paraíso en hebreo es Edén. Ahí lo que dice es, y cambiará su desierto en Edén. Recuerden que el huerto de Génesis 2 se llama el huerto de Edén. Y esa palabra significa placeres. Edén en el hebreo significa placeres, placeres, gozos, deleites. Eso es la palabra Edén. Entonces Dios va a cambiar nuestro desierto, nuestras pruebas más difíciles en placeres, en gozos. Dice, y su soledad en huerto de Jehová, como era el huerto de Edén, lugar de placeres y gozo eterno. Se hallará en ella alegría y gozo. Ahí no habrá ni una gota de tristeza. Alabanza y voces de canto. Y en el 11, Pri, como lo leíste, dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando. Cuando uno canta, uno está alegre. Por eso Santiago 5 dice, si alguno está alegre, cante alabanzas. Porque el canto es una expresión de alegría, una manifestación de gozo. Entonces volverán a Sión cantando. ¿Y qué dice? Y gozo efímero por un ratito. No, dice y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Amén. Recuerden que el reino de Dios, ¿qué es? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Gozo eterno. Amén. Como dice Primera de Pedro 1, Pris, ¿podría leerlo? Primera de Pedro 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo es ese gozo? Dice ahí, inefable. Inefable. Esa palabra inefable significa algo que uno no puede ni expresar de tan glorioso que es. Es algo indecible, algo que usted no puede decir con palabras. No existen palabras para describir ese gozo. Un gozo inefable y lleno de gloria o glorioso. Amén.
Ese es el gozo de Dios. Entonces Moisés rehusó los placeres temporales del pecado. Amén. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Amén. Dice, teniendo por mayores riquezas, Hebreos 11:26, ahora, 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Para Moisés, Moisés tuvo esa visión de Dios, recibió esa visión de Dios, de que los vituperios de Cristo son una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Todos esos regalos, dones, tesoros que le iban a llevar cuando él fuera el rey, el faraón, nada de eso tenía valor para él, porque él tenía una visión clara puesta en Dios. Ya Dios le había hablado y le había dicho, revelado cuál era su propósito con él. Lo que Dios no le había mostrado era el proceso. Esos 40 años de sufrimiento en Madián ahí, apacentando las ovejas de Jetro, y luego esos 40 años en el desierto. Amén. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él se sostuvo como viendo al invisible. Él tenía la mirada puesta en Dios. Amén. Enfocado siempre en Dios. Y por eso él no temió la ira del rey. Recuerden que el rey quería matarlo, por eso él huyó a Madián. Pero él tenía puesta la mirada en Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si desean comentar, si desean hacer algún aporte, si hemos entendido la clase. ¿Entendieron todas? Bueno, Algunos sí, lo he puntos. explicado, sí, lo que explicaste. Y los versículos, ¿verdad? Son claros, los que hemos compartido. Sí, La Biblia se explica por sí sola. Eh, Esa es una regla de la hermenéutica, que la Biblia se interpreta con la Biblia misma. Amén. Entonces, nada, ha sido una bendición nuevamente compartir esta enseñanza con ustedes. Y vamos a despedirnos en oración. Pris, por favor, despídenos. Pris, Dígame. para que nos despida en oración, por Sí, a favor. eso voy. Eh, Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad nuevamente de permitirnos estar aquí escuchando tu palabra. Gracias, Señor, por poner esas palabras en el hermano Edwin. Yo te pido, Señor, de todo corazón que sigas poniendo en él, Señor, de tu palabra para que a través de él tú puedas guiarnos en el camino que tú quieres que sigamos. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia y por permitirnos, Señor, el estar aquí, porque no todos tienen la oportunidad. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanas, de nuestros hermanos que están aquí. Eh, Bendícelo a cada uno en esta noche grandemente, a ellos y a su familia. Padre, yo te pido también que a cada uno de nosotros tú nos des sabiduría y el entendimiento necesario para seguir tu palabra. Y no solamente eso, sino que nos enseñes, Señor, y pongas la gracia de obedecerte, Señor, que es lo esencial, porque el amarte, Señor, es obedecerte. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Gracias, Amén. Pris.
Bueno, pasen buenas noches y que descansen Ay, mañana. Disfruten el día de Bendiciones mañana en y casa. buenas descansen noches. igual. Buenas noches. Bye. Ay.